Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Son lunes 16 de octubre, 8 de la mañana con 2 minutos y comenzamos una nueva semana de revisión de noticias acá en Agenda Económica, por supuesto, por las pantallas de CNN Chile. Una semana que comenzamos revisando lo que ha estado ocurriendo con esta gira presidencial que tiene ya al presidente Gabriel Boric en China, en Beijing, junto a una gran comitiva de empresarios, de parlamentarios, de sus ministros también, y que ha tenido al presidente allá ya durante 3 días en distintas actividades, varias de ellas culturales, pero también reuniones con empresarios. Y en las últimas horas subimos de esta noticia que ustedes ven en pantalla. Una empresa china, Tsingshan, una de las 20 empresas más grandes de China, anunció una inversión bastante importante relacionada con el litio acá en nuestro país. Y quien ha estado en ese país, en la capital china, reporteando todo lo que ha estado ocurriendo en esta gira, las actividades del presidente, las actividades de los distintos ministros, este y otros anuncios, es Ivo Goich, quien ha estado ya en ese país. Ustedes ya lo ven en pantalla en la capital de Beijing. Ivo, buenos días, buenas noches para ti, ya prácticamente terminando la jornada. ¿Cómo ha estado todo allá? ¿Cómo ha estado la gira? Tú has estado siguiendo todas estas actividades culturales del presidente, también estas reuniones con empresarios. ¿Cómo estás, Orlando? Muy buenas tardes. Acá son las 7 de la tarde con 5 minutos, las 8 de la mañana con 5 minutos en nuestro país, en una jornada que ha estado intensa en actividades, que podemos resumirla como la mitad del día relacionada con actividades culturales, tras la visita del presidente de la República y la delegación chilena de parlamentarios y ministros a la Gran Muralla China, una de las 7 maravillas del mundo, y posteriormente a la ciudad prohibida. Los días lunes, específicamente, los museos, como en gran parte del mundo, están cerrados, y hoy día se hizo una excepción en la ciudad prohibida para abrir las puertas a la delegación chilena, así que tuvimos también el privilegio de poder pasear por sitios históricos acá en la capital de China. Hablando de economía, que es el tema, por supuesto, que nos convoca en Agenda Económica, Orlando, te cuento que el día de hoy se dio el anuncio más importante en lo que va de gira del presidente de la República, Gabriel Boric. Posiblemente este sea el gran anuncio a entregar durante sus días, su estadía acá en el gigante asiático, y tiene que ver con lo que tú decías de la compañía de acero y níquel Tsingshan, una de las 20 empresas más importantes de China. Estamos hablando que en el ranking de las empresas privadas más grandes de este país es la número 18, y bueno, apostó por nuestro país y van a invertir, dando un paso clave en materia de desarrollo en lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional del Litio y con las potencialidades de nuestro país. Suscribió con Corfo un acuerdo para invertir 233 millones de dólares para construir una fábrica de baterías de litio en Mejillones, en la región de Antofagasta, una fábrica de litio, Orlando, que debería quedar operativa y ser inaugurada bajo el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, en mayo del año 2025. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República haciendo este anuncio tan importante junto a los gerentes y parte de la delegación que lo acompaña acá en Beijing, y los beneficios que le va a traer a nuestro país. Estimados, estamos aquí con el gerente general de la empresa china Tsingshan y tenemos la alegría de anunciar una tremenda y potente inversión que van a realizar en nuestro país de más de 250 millones de dólares, que va a traer además cientos de puestos de empleo en el norte de nuestro país, particularmente en Mejillones. Y lo más importante, que en materia de litio acá no nos vamos a limitar solamente a la extracción del mineral no metálico, sino que además vamos a crear cadenas de valor y hacer además transferencia de conocimiento, porque uno de los compromisos que han hecho desde la empresa es generar programas de intercambio para que profesionales chilenos puedan viajar a China y formarse también en el desarrollo de esta industria. Nuestro presidente Gabriel Boric ha hecho un importante anuncio, que es una inversión de más de 230 millones de dólares que anuncia la empresa Tsingshan en Chile. Esta es una inversión que lo que va a realizar es la producción de material catódico y cátodos a partir del litio, de un avance
bien concreto en nuestra Estrategia Nacional del Litio, la que no solo busca aumentar la capacidad productiva de nuestro país a través de distintos mecanismos, sino que también busca lograr mayor valor agregado. Estamos hablando de cerca de 700 empleos en la región de Antofagasta y además es un proyecto que se espera pueda estar funcionando antes del término de nuestro gobierno. Si ponemos esto en contexto, Orlando, para dar cuenta de la importancia que tiene la firma de este acuerdo suscrito entre Corfo y gigante empresa Tsingshan acá en China, es en materia de industrialización la más grande conocida por nuestro país en materia de litio. Se espera, lo decía ahí el ministro Nicolás Grau también, que esto entregue empleos directos a la región de Antofagasta, a la comuna de Mejillones en específico, de cerca de 668 personas para este desarrollo. Muchos han hablado acerca de afianzar los lazos comerciales con nuestro principal socio, que es China, pero también buscando nuevas ventanas de desarrollo. Eso tiene que ver con la ciencia, la tecnología, por supuesto la innovación y también la educación, y entregarle cadena de valor finalmente a las potencialidades que tiene nuestro país, no solo exportando los minerales, sino que también poder trabajar en nuestro país con las grandes potencialidades que tenemos. Ese fue el principal anuncio entonces hecho en materia comercial de lazos con China por parte de la delegación chilena encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien hoy día participó también de distintas reuniones, entregó un discurso a la, podríamos decir, la Cámara de Comercio Chile-China acá en Beijing, dando cuenta también de por qué invertir en nuestro país y que hay que invertir en nuestro país, que estén tranquilos quienes lo vayan a hacer, porque es un país serio, responsable, donde se respetan las reglas del juego, y eso tiene que ver también con un debate largo que se está dando en nuestro país, que está en proceso de estudio, en proceso de reforma, que tiene que ver con el de los permisos. Muchas veces han llegado empresas a instalarse en Chile y a raíz de la cantidad de permisos y la burocracia terminan yéndose o terminan viendo truncada de mejor forma su participación en nuestro país. Y de ese tema le preguntamos a Rosario Navarro, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, quien se encuentra también acá en China, en Beijing específicamente, acerca de cómo ven los avances en las reuniones que han sostenido con el Ejecutivo y por supuesto también lo que significa para nuestro país que se invierta con esta envergadura en la Estrategia Nacional del Litio, y una de las posibles potencialidades que nos va a abrir la puerta al desarrollo durante las próximas décadas. Pasemos a escuchar las palabras de Rosario Navarro. Creo que tenemos tremendas oportunidades, hay que estar siguiendo muy de cerca. Un buen proceso de permisos puede ser una genial noticia, pero sí todas estas normas hay que fijarse bien en la letra chica, que no vayan a ser impedimento para el crecimiento y el desarrollo de nuevas inversiones. Hemos tenido también reuniones con la ministra Rojas y desde la SOFOFA estamos muy dispuestos a seguir trabajando y esperamos que prontamente se vayan resolviendo esos procesos y vayamos acortando todo el tema de la permisología. Ahí estaban entonces las palabras de Rosario Navarro. Entonces, para resumir esta importante noticia, son 233 millones de dólares en la inversión realizada por la empresa de acero y níquel Tsingshan en nuestro país, una planta, una empresa productora de baterías de litio que va a ver su apertura en el mes de mayo del año 2025, es decir, bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que por supuesto abre las puertas a más empleos en nuestro país y también a generar nuevos polos de desarrollo en las zonas mineras y poder devolver también la mano a estas zonas que tanto le han dado a nuestro país y que muchas veces han dicho se han sentido menospreciadas. Eso es entonces la noticia del día en materia económica, en materia comercial acá en Beijing, en una jornada que ha sido muy larga y donde mañana, te cuento Orlando, para nosotros mañana, para nuestro país a las 22:30 de la noche del día de hoy, va a comenzar el encuentro entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente Gabriel Boric. Van a tener firma de acuerdos, de memorándums, también de entendimiento entre ambos países, fortaleciendo los lazos diplomáticos, comerciales, culturales también que nos unen con China de manera oficial desde el año 1970. Excelente, Ivo, muchas gracias y esperamos que todo siga bien por allá en Beijing y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que salga de esa reunión con el presidente chino. Nos vemos, Ivo. Nos vemos, un abrazo, que estés muy bien. Bueno, nosotros seguimos con noticias que también involucran
al gobierno, al Ejecutivo, pero ya acá en materia nacional y que tiene que ver con la reforma de pensiones, porque aunque el gobierno no la ha oficializado todavía, todo indica, las fuentes alrededor de ahí del Ministerio del Trabajo, indican que el gobierno habría decidido suspender la tramitación de la reforma de pensiones, al menos hasta después del plebiscito constitucional. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, aseguró que si bien como gobierno les habría gustado tener la reforma para septiembre, como ellos habían señalado en un inicio, a veces los tiempos legislativos los hacen verse obligados a adaptarse a la contingencia. Sin embargo, distintos miembros cercanos al Ejecutivo apuntan a que la causa de fondo de esta decisión radicaría en los aspectos técnicos de la nueva propuesta. ¿Qué es lo que creen allá en el Ministerio del Trabajo? Que en caso de aprobarse el nuevo texto, se complejizaría el trámite legislativo y tomaría fuerza la idea de subir los impuestos para financiar la solidaridad, mientras que en caso de rechazarse la nueva Constitución, se abriría el camino para la reforma de pensiones financiada con cotizaciones. Ministra, nosotros queremos subir las pensiones a los adultos mayores y se lo hemos pedido insistentemente. Separemos el proyecto, simplifiquémoslo. Hay consenso en todas las fuerzas políticas que es subir a través de la PGU. Y si están los votos, ministra, ¿por qué no lo hacemos? Yo le pregunto a usted, ¿por qué no quiere que subamos la PGU y discutamos el financiamiento? Hagámoslo ya, ministra. Cuente con los 23 votos de nuestra bancada para subir las pensiones a través de PGU. Nosotros sí hemos dado muestra. Lo que ocurre es que la ministra Jara quiere el todo o nada. Si el gobierno quisiera de verdad aumentar las pensiones de los trabajadores rápidamente, aprobaríamos la pensión garantizada universal a 250.000 pesos ahora, separándolo del resto de la discusión que va a ser mucho más larga y más compleja. Si se aprueba la nueva Constitución, es evidente que va a haber problemas para establecer el sistema de reparto que el gobierno propone y de que la gran mayoría de los chilenos no quiere. La gran mayoría de los chilenos quiere mejor seguridad social, pero quiere propiedad de sus fondos, posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de elegir entre sistemas privados y públicos. Llamamos al gobierno a reflexionar, a retirar su actual reforma y discutir en los grandes temas que sí hay acuerdo: aumentar rápidamente la cotización previsional, aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, aumentar la competencia, disminuir comisiones y una serie de otros temas en donde sí hay acuerdo y podemos avanzar. Vamos a pasar a otras noticias, particularmente lo que tiene relación con el tema habitacional, porque recientemente la Cámara Chilena de la Construcción reveló que el déficit habitacional en Chile ha crecido de manera bien importante y donde el grupo económico, el grupo social de alguna forma más afectado por esto es la clase media. ¿Por qué? También tiene mucho que ver con el alza de las tasas de interés que durante el último mes de septiembre alcanzaron un máximo en el caso de las tasas de los créditos hipotecarios. Todo esto lo vemos en el siguiente informe. Precios que aumentan más rápido que los ingresos y requisitos que hacen cada vez más difícil acceder al crédito son las principales razones que explican el aumento del déficit habitacional en sectores de medianos ingresos. Es que si en 2017 el 37% del problema habitacional afectaba a la clase media, hoy esa cifra llega al 40%, o sea, 100.000 familias más. No todas las cosas son negativas. Vemos que las cifras de la gente más vulnerable mejoró, pero aquí las cifras que empeoraron de forma importante son las personas de clase media. La clase media se ha visto fuertemente golpeada en este último tiempo, por lo tanto el sueño, como les dije, de la casa propia se ha ido difuminando en el horizonte. En la última década, diversos factores han ido aumentando el costo de construcción de las viviendas y aunque por muchos años las condiciones financieras acompañaron este proceso, en los últimos años la inflación, el aumento de las tasas de interés y un mercado financiero que endureció los requisitos para acceder a financiamiento han cambiado este escenario. Las condiciones para poder acceder a la vivienda se han visto fuertemente deterioradas, dado que las principales dificultades hoy día son poder conseguir una tasa de interés más conveniente, cumplir con la renta mínima que exigen los bancos y también 1 de cada 4 personas que está cotizando hoy día no cuenta con nada de ahorro para el pie y solo el 36% cree posible poder acceder a un crédito hipotecario.
Sensación que se confirma cuando comparamos el mismo crédito hipotecario con 3 años de diferencia. Si hace exactos 3 años, un hipotecario a 30 años para una vivienda de 3.000 UF con un 15% de pie dejaba un dividendo mensual que rondaba los 286.000 pesos. Hoy ese mismo dividendo se eleva por sobre los 464.000 mensuales, es decir, una diferencia de casi 62%. Eso significaba que esa persona debía tener una renta mensual de 1.150.000 pesos para adquirir un departamento de 3.000 unidades de fomento. En octubre del 2023, solo 3 años después, debe tener una renta mensual hoy de 1.860.000 pesos para acceder a esa misma solución habitacional. Y esa misma persona, solo en 3 años, su sueldo debió aumentar en 700.000 pesos. Y al requisito de la renta se suman las tasas, porque si a fines de 2019 estas rondaban el 2%, tras el estallido social y la pandemia, las tasas hipotecarias iniciaron una escalada que las llevó a un pic de 4,64% en promedio a fines del año pasado. Y aunque desde entonces han vuelto a bajar muy lentamente, en septiembre esta tendencia se revirtió y volvieron a máximos que no se veían desde diciembre de 2022. La expectativa para los próximos meses de la tasa hipotecaria es una estabilidad en los niveles en que está hace unos 20 meses, es decir, en torno al 4,2 y 4,4%. Esperamos que la tendencia sea a la baja en la medida que el proceso de ajuste progrese y eso dé un poco más fuerza a la venta de viviendas cuya componente indispensable es siempre un crédito hipotecario. Pero en medio de este complejo escenario, para quienes estén pensando en un crédito hipotecario, la buena noticia es que el freno en la inflación que se ha visto durante todo este año tiene su reflejo en la UF, que ya no se dispara de un mes a otro como lo hacía en el último tiempo, lo que permite al menos que el dividendo se mantenga más estable en el tiempo. Para la persona que pide un crédito hipotecario, lo que tienen que tener tranquilidad o si quieren acceder a un crédito está en que la UF va a estar controlada. Por eso, como siempre, el llamado es a cotizar y una herramienta para empezar a hacerlo es el simulador de crédito hipotecario de la Comisión para el Mercado Financiero, donde podrá ver qué dividendo tendría en diferentes instituciones financieras. Así podrá tener una idea aproximada al menos de cuánto le costará el sueño de la casa propia. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica, 8:22, y lo hacemos para hablar de lo que está sucediendo, por supuesto, con el dólar, porque si bien el viernes finalizó cerrando con una leve baja, sigue ahí muy cercano de los máximos de este año, rondando los 940 pesos y con la vista muy puesta en lo que está sucediendo en Medio Oriente, que si bien todavía se ha mantenido dentro de sus... este conflicto se ha mantenido dentro ahí bien enmarcado en el sector. También las amenazas de que se pueda expandir también generan cierta incertidumbre en el dólar. Para conversar y hacer este análisis nos acompaña Sergio Lehmann, él es economista jefe del banco BCI. Sergio, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Orlando, muy buenos días, encantado. Sergio, cuéntanos... Disculpa, ¿cómo estás viendo la situación del dólar? Hoy día podemos decir que lo que está ocurriendo en Medio Oriente es de alguna forma un factor, o quizá el factor más importante, o hay otros factores también que tenemos que estar mirando. A ver, dentro de lo último ciertamente han sido factores externos los que han empujado el dólar hacia arriba. Primero, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en Estados Unidos con, ¿no es cierto?, datos de inflación que estuvieron algo por sobre lo previsto, eso naturalmente presionando las tasas hacia arriba y generando, ¿no es cierto?, una apreciación del dólar a nivel global. También las preocupaciones respecto de China. La semana pasada se estuvieron desarrollando las reuniones del Fondo Monetario Internacional y pone particularmente cierto acento en lo que está viéndose en el mercado inmobiliario chino y eso naturalmente ha generado una caída en el precio del cobre que ha producido también, ¿no es cierto?, alguna alza importante en nuestro tipo de cambio. Y por cierto, tercero, ¿no es cierto?, los elementos geopolíticos, digamos. El ataque de Hamas sobre Israel está generando, por cierto, digamos, alguna mayor tensión a nivel geopolítico global y eso naturalmente además en medio de un escenario en donde se reconoce una mayor fragilidad, digamos. Y eso naturalmente también ha generado entonces alguna fuente, ¿no es cierto?, de
presión hacia el alza del tipo de cambio, porque naturalmente cuando hay mayores riesgos, en general lo que vemos es que los inversionistas se refugian, particularmente en dólar, particularmente, ¿no es cierto?, en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sergio, y en general, estos fundamentos, ¿qué nos llevan a pensar de aquí a más adelante? Hace rato ya que venimos hablando de si es que el dólar sigue por este ritmo, podríamos ver lo que sucedió el año pasado con un dólar a 1.000 pesos. Hoy día, ¿estamos ya frente a esa amenaza o todavía crees que es algo lejano? Primero yo creo que hay que entender que lo que estamos viendo hoy día es bien distinto a lo que vimos el año pasado. El año pasado tenía que ver básicamente con factores locales, digamos, la incertidumbre política, la propuesta, ¿no es cierto?, constitucional tremendamente disruptiva, la polarización muy instalada, y eso naturalmente llevó por factores locales un tipo de cambio, digamos, que superó los 1.000 pesos. Hoy día estamos viendo más bien que se debe a factores externos, digamos, a lo que están dominando en esta coyuntura. Por cierto, entonces va a depender de cómo eso se va desarrollando hacia adelante. Por el lado del riesgo geopolítico, naturalmente cómo se va desenvolviendo todo lo que tiene que ver con la guerra Hamás-Israel, pero por cierto también lo que está o lo que podría verse, digamos, en materia de presiones por el lado inflacionario en Estados Unidos. Mi lectura, ¿no es cierto?, es que la política monetaria en Estados Unidos va a ir logrando frenar la economía americana. Probablemente hacia la última parte de este año vamos a ver un Estados Unidos mucho más frenado, probablemente que se va a reforzar durante la primera parte del próximo año, y eso va a llevar que las presiones sobre nuestra moneda tienden a ceder. Nuestra visión al menos es que hacia fin de año el tipo de cambio debería situarse algo bajo 900, digamos, pero naturalmente los riesgos son importantes, eso va a depender naturalmente de cómo, en definitiva, actúe la política monetaria en Estados Unidos y, por cierto, también cómo se desenvuelve y cómo se va desarrollando el conflicto en Medio Oriente. Incluso pensando en algo que el mercado incorporó en Estados Unidos luego del último dato de IPC, que es que habría incluso un alza adicional por parte de la Fed. Hay algunos que ya han incorporado ese escenario. Se esperaba un alza más de aquí a fin de año, pero ahora algunos en el corto plazo incluso están pensando ya que habrían 2 alzas antes de que la Fed estabilice la tasa de interés, y esto quizá podría generar un nuevo impulso en el diferencial de tasas, incluso pensando en ese escenario. Efectivamente, o sea, si tenemos una alza adicional o 2 alzas adicionales en el caso de Estados Unidos, por cierto, eso va a presionar el tipo de cambio algo más hacia arriba. Ahora, yo me atrevería a decir que el mercado está bastante dividido, digamos, 50-50, digamos, en el sentido de que probablemente, ¿no es cierto?, hay una chance también no menor de que no haya mayores aumentos. Y eso va a depender, ciertamente, digamos, de lo que se recoja de aquí hasta la próxima reunión. De hecho, ¿no es cierto?, hace algunos días atrás también algunos consejeros, miembros del board de la Fed señalaron de que probablemente, ¿no es cierto?, ya se habría alcanzado el máximo en materia de tasa política. Entonces yo diría que está bastante dividido el mercado. Por cierto, digamos, si hay una sorpresa en una o en otra dirección, eso va a tener, digamos, un impacto sobre nuestra moneda, digamos. Básicamente el tipo de cambio se va a mover cuando hay una sorpresa, no cuando ocurre algo que ya está esperado. Por lo tanto, si es que hay un alza adicional, efectivamente eso podría presionar algo más arriba el tipo de cambio, pero al contrario, digamos, si finalmente hay señales, ¿no es cierto?, de estabilidad en tasa política, eso podría devolver algo el tipo de cambio. Yo creo que hoy día uno reconoce alta incertidumbre, como ya comentaba en la reunión del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, se reconoce justamente que los riesgos hoy día son más elevados y por tanto hay que estar atento, muy atento, ¿no es cierto?, a los desarrollos que van a ir definiendo en definitiva hacia dónde se va a ir moviendo nuestro tipo de cambio. Pero al menos de nuestro lado, nuestro escenario más probable apunta probablemente, ¿no es cierto?, hacia fin de año un tipo de cambio más cerca de 900, ligeramente bajo 900. Sergio, y para ir finalizando, pensando en estas presiones inflacionarias que está generando el aumento del tipo de cambio acá en nuestro país, ¿cómo están las proyecciones para el próximo dato de IPC? ¿Se siguen manteniendo en el caso de ustedes? ¿Se han modificado de alguna manera? Nuestra proyección apunta a una inflación en torno a 0,5 para el mes de octubre. No hemos ajustado de manera insignificativa nuestra proyección de inflación. Hay que reconocer que cuando se producen presiones por el lado del tipo de cambio, efectivamente se traspasa algo a precio, pero esos traspasos dependen del ciclo o el momento de la economía. Y con una economía debilitada, como la que estamos viendo hoy día, ese traspaso tiende a ser menor. También, ¿no es cierto?, cuando esos incrementos en tipo de cambio está asociado a shock externo, más que locales, también el traspaso tiende a ser algo menor. Y tercero, es importante hacer ver que esos traspasos tienden a ser más bien, ¿no es cierto?, en el tiempo. Probablemente lo que estamos viendo en tipo de cambio hoy día se traduzca o lleve a presiones algo mayores en materia de inflación, pero más bien pensando hacia fines de año, comienzo el próximo, pero como decía, de manera más bien acotada, entendiendo que estos traspasos, insisto, cuando vemos una economía debilitada, son algo más acotados cuando, ¿no es cierto?, las circunstancias son distintas.
Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ti, que estén buenos días. Nos vemos. Bueno, hasta acá llega Agenda Económica AM, pero por supuesto los invito a seguir acá por las pantallas de CNN. Ya viene Fresia Soltov con Noticias Express.